Es el Nueva York del antiguo Egipto. El centro de comercio internacional más importante del reino. Lugar en donde los faraones son coronados y venerados. El hogar de dioses y héroes míticos. Pero hace 2000 años desaparece sin dejar rastro. La leyenda nos cuenta sobre una ciudad en Egipto con un templo de Hércules que fue un gran emporio y centro comercial. Fue una gran fuente de riqueza para el mismo Egipto. Muchos han buscado la ciudad legendaria en tierra, pero nunca se ha encontrado nada. Uno de los arqueólogos más célebres del mundo, Frank Godio, cree que puede tener éxito en donde otros han fracasado, al buscar en lo impensable. Pensé en lo extraordinario que sería encontrarlo y excavar para ver lo que podía enseñarnos del pasado. Frank organiza una de las mayores expediciones arqueológicas submarinas jamás vistas, equipada con tecnología de punta. Su objetivo, localizar la ciudad perdida de Heraclión. Descifrar el mito de la historia y reescribir la historia de Egipto. La búsqueda de Heraclión comienza en la costa norte de Egipto. Examinando los textos antiguos, Frank y su equipo han acotado su búsqueda aquí, al este de la Alejandría moderna, un área de 1.60 kilómetros en la bahía de Abu Qir. En 1996, comienzan a rastrear el área cual práctica forense, usando sondas de resonancia magnética nuclear y escáneres de sonar de alta resolución, buscando cualquier evidencia que haya debajo de estas aguas turbias. A cargo del equipo estás tú. Por unos días está bien. Por semanas, no tanto. Y luego avanzamos. Por meses. Se dificulta ya que el equipo te dice: oye, Frank, ¿estás seguro? Todo con lo que Frank cuenta son historias de 2000 años, que hablan de una poderosa metrópolis en el delta del Nilo, con un gran puerto, la puerta de entrada del mundo exterior a Egipto. Y un gran templo dedicado a los dioses que dan a los faraones el derecho a gobernar estas tierras. Escritores griegos aluden que Heraclión existió entre los siglos VIII y II a.C. Pero sus reseñas se mezclan con historias fantásticas de héroes míticos. Desde el dios Heracles, quien fundó la ciudad, hasta Helena de Troya, que busca refugio en su templo con su amante Paris. La búsqueda pasó de meses a años, lo que apuntaría a que todo se tratara solo de un mito. Claro que siempre hay una duda de si de verdad existe. ¿Seguro que estás en el lugar correcto? El cuestionarte te da toda la responsabilidad de si la misión falla o es todo un éxito. Esta debe ser la ruta. Finalmente, Frank ve algo. Un cambio en las lecturas magnéticas en el lecho marino indica que algo ha perturbado el sedimento.
Después de 4 años de búsqueda, es la pista esperada. Se concentra en una esquina de la bahía, donde descubre algo inesperado. Aquí hay algo muy extraño. Es una línea recta y en la naturaleza rara vez se ve algo tan perfectamente recto. Tenía la sensación de que había algo muy importante. Los buzos investigan qué hay detrás de la señal, pero no encuentran nada. Tenía la esperanza de ver algo, y todo lo que el buzo vio fue arena. Arena y arena. Pero Frank confía en sus datos. Los buzos regresan y comienzan a cavar en la arena. Se siente muy espesa. Usaron dragas y comenzaron a aspirar toneladas de arena y cieno para ver qué había debajo. Es un proceso largo y lento. En los primeros 30 centímetros había esquirla entre la arena y también cerámica. Muy interesante. Luego, casi al metro de sedimento, algo blanco aparece. Un bloque de piedra caliza, bien conservada, casi como nueva. La calidad de la piedra caliza descubierta significa que debe provenir de canteras al sur. Solo hay una forma en que pudieron llegar aquí. Nunca se había encontrado piedra caliza en la bahía de Abukir, así que era obvio que había algo hecho por el hombre. ¿Podría esto ser parte de la ciudad perdida que Frank buscó por años? Con visibilidad limitada a tan solo unos metros, le es difícil distinguir lo que ha descubierto. Pero hoy es otra cosa. Usando programas sofisticados informáticos para drenar el agua y la arena, para revelar una imagen precisa de lo que hay debajo de este rincón en la bahía de Abukir. Poco a poco aparece una serie de bloques de piedra caliza, todos con la misma forma. Algunos están apilados en lo que parece ser una pared. Con medidas de 3 metros de ancho y 150 metros de largo, es enorme. Y un poco más allá, hay más ruinas. Por la posición de los bloques calizos, Frank cree que esta fue una estructura única del tamaño de unos 300 metros cuadrados. Es un hallazgo importante, el primer vistazo de lo que quizás sea la famosa ciudad perdida de Heraclión. El haber encontrado una estructura de ese tamaño y de piedra caliza requiere de mucho tiempo, energía y recursos, porque esa piedra caliza tuvo que ser extraída de más al sur de Egipto. Quiere decir que el lugar es importante. Según la leyenda, la construcción más importante de la ciudad perdida fue el templo de Heracles. ¿Son estos bloques calizos parte de él? Frank necesita más pruebas. Volviendo al lugar drenado, algo llama la atención. Un tipo diferente de piedra, granito negro. 2000 metros cuadrados conducen al templo. Al examinarlos más de cerca, es obvio que han sido tallados. El rostro de un hombre y el cuerpo de un león son esfinges. Lo que sea este lugar es del antiguo Egipto.
Descubrir esas esfinges fue emocionante porque sabíamos que todo eso era un monumento egipcio. Y poco a poco, la imagen completa nos vino a la mente. Las esfinges son símbolo de protección. Todavía existen grandes avenidas de esfinges guardianas que conducen a edificios sagrados egipcios. El tamaño, la piedra caliza, la avenida de las esfinges. Todas las señales apuntan a que se trata de un templo y tal vez del famoso templo de Heracles. Encontrar un templo perdido bajo el mar y el sedimento es como algo increíble. Es quizás el mayor descubrimiento arqueológico que haya ocurrido en el delta del Nilo. Y hay más. Mientras Frank y el equipo recorren el área en busca de pistas, se encuentran con rostros de un mundo perdido. El arqueólogo Frank Godio ha descubierto un misterioso templo bajo el agua, frente a la costa del norte de Egipto. Cree que puede ser el templo de Heracles, parte de la ciudad perdida de Heraclión. Para asegurarse, necesita más pruebas de cuándo se construyó y a quién pertenece. Buscando pistas, su equipo extrae minuciosamente con sifón cientos de toneladas de arena en todo el lugar, revelando partes de una enorme estatua. Al principio no entendíamos qué era porque vimos algo que era parecido a un pie, pero era tan grande que lo descarté. Y de repente vimos la cara. Tallado en granito rojo, este montón de miembros y rostros gigantes sin duda representan una serie de figuras humanas. Mi primera reacción fue ¡wow! Es el mayor complejo de estatuas monumentales jamás descubierto en el delta egipcio. Es increíble e incomparable. Su ubicación revela que estaban justo en la entrada del templo. Descubrir a quién representan podría ayudar a revelar el verdadero nombre y propósito. La pregunta del millón es ¿cómo identificar a las personas de las estatuas? Porque no están inscritas. Con los datos del buceo, se puede hacer algo que nunca había sido posible: reconstrucción digital de las figuras gigantes. Al unir las piezas, 3 estatuas colosales toman forma. Cada una mide 5 metros de altura y pesa más de 6 toneladas. En la parte superior de las cabezas, de un hombre y mujer, hay coronas reales. Un faraón y su reina. La presencia y la magnitud de la pareja real sugieren que este es un templo de gran importancia. El egiptólogo e historiador del arte, el Dr. Bob Bianchi, estudia la representación de los faraones en el arte egipcio antiguo. Fue al templo de Kom Ombo, cerca de Asuán, donde cree que las imágenes de la pared pueden arrojar luz sobre las estatuas submarinas de Abukir y ayudar a revelar la edad del templo. Las imágenes reales en cualquier periodo de la historia egipcia son conocidas como estilo de época. Y no hay mejor representación que la de los faraones. Esta es la imagen de un faraón rodeado de deidades.
Notamos que la cabeza del faraón está protegida por la cobra sagrada Uraeus. Y la cola de la cobra tiene un bucle que va hacia el lado izquierdo. Y luego tenemos esta curiosa característica del ombligo que tiene forma de lágrima. Esa característica desde la cabeza al torso son exactamente los mismos detalles de la estatua real encontrada. Evidencia de que ambos tallados son del mismo período. Este ejemplo particular está fechado en el periodo ptolemaico, 305 a 30 a.C., por lo que, en mi opinión, la estatua encontrada en la bahía debe estar fechada en este mismo periodo. Los Ptolomeos son los últimos faraones del antiguo Egipto antes de que cayera en manos de Roma. Y lo más importante, gobiernan al mismo tiempo que se supone que existió Heraclión. La fecha del templo en la bahía Abu Qir es probable que coincida con la ciudad perdida. La escala y ubicación sugieren que el templo pudo haber sido la pieza central de Heraclión. Pero hasta que Frank descubra a quién estaba dedicado el templo, no puede estar seguro. Los registros indican que el templo de Heraclión estaba dedicado al dios griego Heracles. En la época de los Ptolomeos, los vínculos comerciales entre Grecia y Egipto significan culturas unidas. Los griegos adoptaron a los dioses egipcios y viceversa. Si este es el templo de Heraclión, tanto griegos como egipcios habrían adorado a sus dioses. Quise hacer una excavación en el centro exacto, en el corazón de ese templo, donde normalmente el santuario que contiene al dios principal del templo debería estar. Y fuimos descubriendo poco a poco, hecha de granito rojo, una pirámide. Este modesto santuario de piedra pertenecía al dios principal del templo. Estudiándolo de cerca, es posible crear formas muy bien talladas a los costados. Están gastadas, pero parecen ser escritos antiguos, jeroglíficos. El mensaje de 2300 años es descifrado. Y finalmente revela a qué dios está dedicado este templo. Lo que descubrimos fue un santuario que decía: soy la casa de Amun-Garef. Entonces supimos que estábamos en el templo de Amun-Garef. Amun-Garef, el dios que da a los faraones el derecho a gobernar. Este es el lugar donde los reyes de Egipto vienen formalmente a recibir su título. Pero eso no es todo. Hay una estela en el Museo del Cairo, en 3 idiomas, jeroglíficos, demótico y griego, que dice que el templo de Amun-Garef era también el templo de Heracles. Al fin, la prueba que necesita Frank. Sabe que ha encontrado la ciudad perdida de Heraclión. Fue algo fantástico. Con un artefacto teníamos la identidad de ese templo, pero además sabíamos que estábamos en medio de la ciudad que estábamos buscando, la ciudad de Heraclión. Caso cerrado. Ahora podemos vincular el sitio arqueológico con el vestigio griego anterior. Muestra que la ciudad de Heraclión es más que una leyenda. Según los datos de Frank, se ha revelado el poderoso templo, tal como una vez lo estuvo en el corazón de la ciudad.
el paso de las esfinges, la colosal estatua al frente. Debió haber impresionado a cualquiera viajando por mar o llegando por tierra, pues era una estructura gigantesca. Definitivamente impresionante. Ahora, sabiendo el gran significado de esta ciudad legendaria, Frank está ansioso por encontrar el resto. Los templos se construyeron con piedra, pero los demás edificios, incluidos los palacios, se hicieron con ladrillos de barro, que quizás se rompieron y disolvieron bajo el agua. Para encontrar rastros de las ruinas en la ciudad, Frank emplea una nueva tecnología, un perfilador de fondo marino de alta resolución. Sus ondas sonoras de alta frecuencia son más capaces de detectar madera y barro que los magnetómetros. A unos 200 metros del templo, detecta algo blando. No era tan duro de excavar. No es piedra, pero refleja los rayos. Podría ser una capa de arcilla que es un poco más dura o madera. Cada vez era más claro. El equipo submarino investiga. A las pocas horas, encuentran la fuente de la extraña señal. Vigas de madera. ¿Estas vigas sobrevivieron desde la época de la ciudad perdida? El arqueólogo Frank Godio y su equipo buscan pruebas del famoso puerto de Heraclión. Frank ha descubierto un misterioso objeto de madera que cree podría revelar pistas sobre la ciudad. El oleaje del Mediterráneo dificulta a los buceadores ver lo descubierto. Pero hoy podemos drenar miles de toneladas de sedimento de la bahía de Abu Qir para revelar lo que yace enterrado bajo la arena. El esqueleto fantasmal de un barco de madera. Sus tablas se exponen a la luz del día por primera vez desde la era de los faraones. Estas vigas se consideran de las más antiguas jamás descubiertas y, por sorpresa, están en buenas condiciones. El casco está intacto y revela que el barco tiene el fondo plano. Pero lo más extraordinario es la forma en que se ha ensamblado el casco. Frank nunca había visto este diseño de barco. Contacta al arqueólogo marítimo Damian Robinson para que le ayude a descifrar. Está construido de una manera no visto antes en arqueología. Las tablas están unidas entre sí como si fueran ladrillos, o sea, apiladas de una manera nunca antes registrada. Tradicionalmente, los barcos de madera están hechos de tablas largas y delgadas. Este extraño diseño en capas es sin duda único. ¿Qué es este navío? ¿Y por qué tiene un diseño tan peculiar? La carga que transportaba desapareció hace tiempo, por lo que solo estudian la madera. Tomamos varias muestras de madera para ver la microestructura e identificar qué tipo de madera era. Y por suerte lo que encontramos era un tipo de madera llamado acacia. Las delgadas y curvas ramas del árbol de acacia no son ideales para la construcción de barcos, pero es de las únicas especies de árboles que soportan el clima cálido y seco de Egipto. Fue un hallazgo emocionante porque nos permitió pensar que se trataba de un barco egipcio. La madera revela que probablemente se trataba de un barco local y no de comercio exterior. También puede dar pistas sobre dónde viajó, gracias a un voraz molusco marino llamado gusano de barco, que se alimenta de los barcos de madera.
No sufrió daños por gusanos, por lo que quizá este no era un barco que navegara por el mar, sino en ríos, más que nada. El casco ancho y plano del barco también apunta a viajes por río, o sea que navegaba por corrientes de agua poco profundas como el delta del Nilo. Pero el propósito del barco sigue siendo un misterio. El estudio de los textos antiguos revela una pista vital. Por suerte, las historias de Heródoto nos cuentan a detalle cómo se construyó el barco, como si él hubiera estado en el astillero y presenciado su construcción. Gracias a la descripción de Heródoto, hoy entendemos cómo se construye este barco y cuál es su función. Con la madera de acacia lista y preparada, los constructores colocan filas de tablas cortas a lo largo del casco colocadas como ladrillos para minimizar la presión en cada junta. Usando este nuevo método de construcción naval, crean embarcaciones de 27 metros de largo y 7 metros de ancho, capaces de transportar 120 toneladas de carga. Barcazas comerciales antiguas llamadas baris. Heródoto nos ayudó 2500 años después a resolver el misterio de la construcción del barco. La presencia de un solo barco de carga sugiere que hubo algún tipo de comercio cerca del templo. Pero no es suficiente evidencia para un centro de comercio internacional. Mientras los buzos siguen investigando, encuentran extraños bloques de piedra tallados alrededor del naufragio. Su forma y diseño varían, pero todos tienen una cosa en común: un agujero de 7 centímetros de ancho. Para Damien, está claro que son agujeros para cuerdas y significan una cosa. Descubrimos anclas antiguas. Sin duda fueron usadas para anclar el barco, pero se atoraron y decidieron simplemente cortar y dejar. En total, el equipo descubre más de 700 anclas. Los anclajes son muy importantes porque nos permiten determinar qué partes eran tierra y qué partes eran ancladeros. Está claro que cientos de barcos visitaron la ciudad. Los datos de Frank revelan más naufragios en el lugar. Es el conjunto más grande de naufragios antiguos jamás descubierto en todo el planeta. Con la ubicación de naufragios y anclas, Frank ahora puede trazar el diseño de la ciudad. Lo que aparece es un puerto central, interconectado por una red de vías fluviales y canales. El templo está rodeado por una enorme ciudad portuaria. Todos los naufragios y cientos de anclas apuntan a un puerto que estuvo activo y en auge durante un siglo. Si juntas los barcos con las estatuas, el tamaño del templo, más las inscripciones griegas, resulta un escenario de potencia económica próspera. Frank Godio ha descubierto que Heraclión era una gran ciudad portuaria, pero tiene que probar que sea el próspero centro comercial internacional descrito por los antiguos griegos. A medida que el equipo excava más, comienzan a descubrir objetos pertenecientes a los habitantes de la ciudad. Desde joyas de lujo y frascos de perfume, hasta simples ánforas de vino y ollas de cocina. Cada objeto da pistas sobre la vida cotidiana de esas personas. Y al analizar los diseños encontrados, el equipo descubre que muchos de los artefactos no se fabricaron en Egipto. Hay cerámica de todo el mundo mediterráneo. De Sicilia, de Atenas, este es ático. Cerámica inmaculada de calidad. Hasta ahora, han identificado cerámica de 18 lugares diferentes.
Unas piezas tienen casi 3000 años. Heraclión. El mapeo de estos hallazgos revela que una compleja red de rutas comerciales unía el puerto de Heraclión con el resto del Mediterráneo. Esta ciudad portuaria era sin duda un próspero centro multicultural, donde no solo productos, sino que ideas y creencias fluían entre diferentes culturas, abriendo la antigua civilización egipcia al resto del mundo mediterráneo. La importancia de la ciudad es que imponía respeto por el simple hecho de tener fácil acceso a través de rutas marítimas a los artículos de lujo y abundancia agrícola del antiguo Egipto. El nivel del puerto revela que Heraclión fue quizás una de las ciudades más importantes de Egipto. Es como Nueva York, tiene frentes fluviales con barcos que llegaban de todas partes del mundo. Muy cosmopolita, muy colorido, un lugar sumamente pintoresco, análogo a cualquier ciudad portuaria que puedan imaginar en la actualidad. La fecha de los artefactos descubiertos revela que la ciudad prosperó entre los siglos VIII y II a.C. Pero además de su templo y su papel en el comercio internacional, no sabemos más al respecto. ¿Qué secretos puede revelar este naufragio sobre el papel que jugó esta ciudad en la vida cotidiana de la gente de Egipto? Frank Godio y su equipo buscan pistas sobre cómo era la vida en la ciudad recién descubierta de Heraclión. Mientras los buzos exploran el sitio, descubren otro naufragio, pero es uno totalmente diferente. Se ve una concentración de naufragios por todos lados, pero hay uno totalmente aislado. Es muy diferente a los demás. Este naufragio no solo está a más de 350 metros de los otros, sino que está en un canal justo al lado del templo. Frank sospecha que hay algo especial en este barco. Es difícil ver el hallazgo en el agua turbia, pero al fin podemos revelar sus secretos. Un casco emerge, largo y poco profundo, muy bien elaborado. Con un ancho de solo 1,80 metros, claramente no está diseñado para transportar carga o personas. El casco está intacto, pero un agujero en él revela que falta una sección de la quilla. Y a diferencia de un baris, está hecho de tablas largas y anchas. Frank tiene claro que el barco no está hecho de madera de acacia. Descubrimos que ese barco había sido construido con madera de sicomoro. El sicomoro es el árbol de la vida de los antiguos egipcios. El sicomoro tiene un significado poderoso en la religión del antiguo Egipto. 2 árboles de sicomoro marcaban el punto en el horizonte donde Ra, el dios del sol, se levanta cada mañana, y la diosa del cielo, Nut, toma la forma de una rama de sicomoro. El sicomoro es puro simbolismo religioso en la cultura de Egipto. Entonces, si este barco está hecho de sicomoro, todas las asociaciones simbólicas de este árbol se aplican a ese barco. Entonces, ¿cuál es la función de este navío espiritual? El egiptólogo Arto Belekdanian cree tener la respuesta. La evidencia está a 900 kilómetros al sur de Heraclión, en el templo de Philae, en Asuán. Entre las imágenes talladas en las paredes de este templo de 2000 años de antigüedad, algo coincide con el barco misterioso. Como ven, este barco es largo y delgado, y
Tiene la forma del barco que se descubrió en el canal. Sin duda se trata de una barcaza ceremonial. Es la barcaza que se utilizó para llevar la imagen de un dios. La teoría de que esta es la barcaza ceremonial de un dios egipcio explica su posición cerca del templo, el hogar de los dioses. Pero su hundimiento es un misterio. Mientras los buzos buscan pistas, se topan con una serie de objetos extraños. ¡Qué maravilla! Maquetas de la barcaza de ritual, hechas de plomo. Esta es una de las mejores. Mira todo el papiro. Encontramos otros 22. Ahora son 23 Sí, con 23. este. Sí, me encantan. Son hermosos, extraños. Nunca antes se había encontrado nada parecido. Su posición alrededor de la barcaza ceremonial sugiere que son ofrendas al dios que llevaba. A diferencia del oro, un metal brillante, celestial y muy luminoso, asociado con el dios Sol, el plomo es opaco y pesado. Se le asocia con lo oculto. Estas ofrendas eran para el dios Osiris, el rey del inframundo. Osiris era de los dioses egipcios más populares. El culto a él culminó en un gran festival anual, donde una imagen del dios fue llevada por la ciudad en una gran procesión de barcos y botes. Arto cree que la barcaza en Heraclión es el barco real utilizado en este evento icónico. Con la barcaza de Osiris en el canal, cientos de antorchas iluminaban. Multitudes alrededor del canal veían cómo pasaba la barcaza, depositando ofrendas votivas y vertiendo libaciones en el Nilo. Encendían fuego, cocinaban carne como ofrenda al dios, quemaban incienso. Pero con tan importante papel, ¿cómo es que este barco, hecho para llevar a un dios, termina en el fondo de un canal? El darle un vistazo al lugar drenado dará una pista. Al ver más de cerca el agujero en el casco, se distingue una serie de cortes repetidos en los bordes. Marcas de una sierra. Frank piensa en una razón de este horrible daño a tan sagrada embarcación. Cuando un barco era muy viejo para seguir usándose, ¿qué se hacía siendo tan sagrado? No se podía destruir porque ha sido tocado por el dios del inframundo, Osiris. Para deshacerse de un barco, la única manera era devolvérselo al dios, hundiéndolo a propósito. Después de servir en el festival más grande de Egipto, la misma barcaza sagrada se convierte en una ofrenda a los dioses. El festival anual de Osiris se celebra en todo Egipto, pero el tamaño de esta barcaza de ritual sugiere que tiene cierta importancia en Heraclión. El tamaño es un indicador de poder, riqueza o importancia. Y tener una embarcación de ese tamaño en la ciudad, de hecho la más grande de Egipto, lo que apunta a que era el santuario de Osiris más importante en esa parte del delta. La ciudad de Heraclión se hace famosa por su papel en el comercio internacional. También prospera como un importante centro religioso. Y sin embargo, esta próspera metrópolis hoy se encuentra en el fondo del mar. ¿Qué nos dicen estas grietas debajo de la ciudad sobre su terrible destino? La ciudad de Heraclión.
el antiguo emporio comercial de Egipto. Ahora yace enterrado 6 metros bajo las olas del Mediterráneo. No hay registros sobre la desaparición de la ciudad, pero Frank sospecha que hay una pista de lo que sucedió con lo más emblemático de la ciudad, el templo. Excavando debajo del templo, Frank encuentra pruebas de que algo catastrófico pasó aquí. Encontramos restos humanos. Estaban atrapados en un bloque que cayó del templo. Y esto, por supuesto, revela que hubo un evento repentino y la gente quedó atrapada. Lo que haya pasado fue rápido. El geólogo Ian Stewart intenta descubrir qué provocó la repentina destrucción. Estudiando la ubicación de Heraclión, tiene un principal sospechoso. Este es un mapa del Mediterráneo oriental. El templo está justo en esta cúspide. A grandes rasgos no presenta ningún peligro o amenaza. Pero si colocamos la plantilla tectónica, vemos todas estas líneas rojas que representan las fallas. Entonces, esta es una zona tectónica activa, que me lleva a una cosa: terremoto. Eso destruyó el templo. Los terremotos sacuden a Egipto con regularidad. Cientos de terremotos han azotado la costa norte desde el 2200 a.C. Esto explica la destrucción del templo, pero no cómo una ciudad entera desaparece bajo las olas. Con los datos de Frank, podemos profundizar en el lugar. La arena y el cieno dejan al descubierto una densa capa de arcilla que subyace. Aunque el templo está construido sobre bloques y piedra, ahora yacen enterrados dentro de él. Luego, la arcilla se abre en una enorme grieta de casi 1 metro de ancho. Se abre en los bordes, como si algo se hubiera abierto camino desde abajo. Al otro lado, hay muchas de estas fisuras en la arcilla subyacente. Ian reconoce esta particular huella geológica. Revela que Heraclión fue golpeado por un terrible efecto posterior del terremoto. Parece que el lecho marino fangoso se rompió y se paró. Puede ser que el proceso sea la licuefacción. La licuefacción es sedimento con mucha agua. Sacude el sedimento separando las partículas y bajo esa presión el agua es forzada y estalla en la superficie. La actividad sísmica afloja el sedimento subyacente, liberando agua que irrumpe a través de la arcilla, rompiéndola para formar grietas y llevándola hacia arriba con fuerza. Liberada esta presión, el suelo se derrumba y se comporta como arenas movedizas, desestabilizando las construcciones. Se forman géiseres y fuentes que producen algo como arena movediza. Es muy aterrador ese fenómeno. Recientemente en Palau, Indonesia, se ve cómo este fenómeno puede llevarse edificios y secciones enteras de tierra en cuestión de minutos. Ian cree que la ubicación de Heraclión lo hizo aún más vulnerable. Esta ciudad del delta del Nilo fue construida sobre capas de arena mojada apilada una tras otra y que es sacudida por terremotos. Estoy seguro que era cuestión de tiempo. Juntando todas las pruebas, finalmente podemos revelar lo que sucedió con la gran ciudad de Heraclión.
fuerte terremoto sacude el templo, haciendo caer sus estatuas y pilares. Todo se desmorona. Se siente un gran movimiento en la tierra. El agua se abre camino a través de la arcilla subyacente, convirtiendo el suelo en arenas movedizas, sepultando los bloques del templo. Los bloques habrían colapsado varios metros en cuestión de segundos. Aflojada por la repentina agua, la tierra debajo de la ciudad se desliza cuesta abajo. Se deslizó hacia el mar y bajo las olas, como el fin del mundo. Esta gran ciudad, con su puerto una vez próspero y lugares sagrados, se pierde en el mar. Y así, el mar cubre toda el área y sella el lugar. Una gran capital de comercio, riqueza y cultura desapareció. Fue absolutamente impresionante. Poco después de un siglo, el Gran Egipto cae ante Roma, poniendo fin al fascinante reinado de los grandes faraones de 3000 años.